Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas, acá por toda Latinoamérica. Soy el doctor Silvio Torres, vicepresidente de la CIP, dando el comienzo del primer seminario de este año 2024, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Realmente empezamos un año con una dinámica diferente en cuanto a seminarios, una nueva temporada de academicismo para todos los amigos de la CIP, una sociedad que está creciendo notoriamente. Este año vamos a tener nuestro Congreso Mundial en Cancún, todos invitados. En el día de hoy me va a tocar presentar al Comité de Nutrición, un comité que realmente liderado por Patricia Zárate, por Santiago Campos y por un montón de colegas que han venido trabajando de una manera notoria y que ha tenido una producción científica formidable con publicaciones en nuestra revista, la revista que todos los terapistas intensivos pediátricos queremos publicar, que es la Pediatric Critical Care. La verdad que han venido trabajando de una manera muy responsable, con mucho academicismo, con mucha iniciativa, y por ende, digamos, la idea es hoy disfrutar del seminario. Así que bueno, buen año, buen feliz 2024 para todos, y le voy a dar ya la palabra a Sheila y a Evelyn para que presenten los moderadores. Y bueno, gracias por estar, y ya se van sumando, ya llevamos casi 40, y en Facebook también. Así que adelante, Sheila. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer seminario de la SLACIP en este año. Controversias en el soporte nutricional del paciente pediátrico en estado crítico. Tenemos dos moderadores espectaculares que nos acompañan el día de hoy. El primero de ellos es la doctora Patricia Zárate. Ella es mexicana, es médico pediatra, subespecialista en terapia de cuidado intensivo. Adicionalmente, médica adscrita en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional de Pediatría en México, miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, y adicionalmente, pues es la coordinadora del capítulo de nutrición de nuestra sociedad. Adicionalmente, tenemos un segundo moderador, el doctor Santiago Campos. El doctor Santiago Campos es médico pediatra, subespecialista en terapia intensiva pediátrica, médico adscrito a la UCI pediátrica del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, expresidente y miembro del capítulo de nutrición de la SLACI, y adicionalmente, pues es de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidado Intensivo Pediátrico y de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Enteral, Parenteral, Clínica y el Metabolismo. A los doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo la palabra para que presenten a nuestros expositores del día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer continuar con las actividades de nuestra sociedad SLACIP y comenzar con una hermosa actividad este año 2024 con uno de las áreas del conocimiento en cuidados intensivos que la consideramos fundamental. Así que gracias por la invitación, y tengo en este momento el privilegio y el honor de presentar a nuestra primera panelista. Se trata de la doctora Enid Martínez, muy conocida por sus publicaciones. Ella es pediatra con especialidad en cuidados intensivos pediátricos. Trabaja como médico asociado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños de Boston y es profesora asistente de anestesia y cuidados intensivos en la Escuela de Medicina de Harvard en Cambridge, en Estados Unidos. La doctora Enid Martínez tiene membresía en la Sociedad de Cuidados Intensivos de Estados Unidos, Society of Critical Care Medicine, en ASPEN, que es la Academia Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, y finalmente en American Academy of Pediatrics. La doctora Martínez nos va a presentar una exposición sobre los criterios para el inicio de la nutrición en el paciente crítico. ¿Qué dice la evidencia? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy. Déjenme compartir aquí mis diapositivas y empezamos. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, esta parte con lo que voy a empezar no creo que va a ser sorpresa para nadie, pero ¿verdad? Tenemos que empezar en los fundamentos, y es que la nutrición es importante y ha estado asociada con la sobrevivencia en nuestros pacientes pediátricos que están admitidos a la unidad de cuidados intensivos.
Y en este estudio reciente de Nilesh Mehta, donde incluyó sobre 1.500 pacientes en salas de cuidados intensivos como las de nosotros, encontraron que aquellos pacientes que tardaban más de 7 días en llegar al 60% de su requisito de nutrición, esos pacientes tenían una incidencia mayor de mortalidad comparado a aquellos que podían llegar a ese 60% antes de esos 7 días, y eso incluye los pacientes de nutrición enteral y parenteral. Por lo que todos tenemos la meta de poder darle nutrición apropiada y adecuada a nuestros pacientes, pero la disfunción gastrointestinal inhibe ese progreso, ya que del 40 al 80% de pacientes pediátricos en la UCI padecen de algún tipo de disfunción gastrointestinal, y esto puede ser disfunción de la barrera epitelial o la dismotilidad. Y al tener esta disfunción, pues entonces tenemos dificultad absorbiendo los nutrientes que se están proveyendo al paciente, hay una desregulación del sistema inmune, hay disbiosis, del cual va a haber otra charla que se va a enfocar en eso, y clínicamente lo que nos preocupamos usualmente es de que vaya a haber una aspiración porque el paciente está teniendo un vacío del estómago lento, una absorción inadecuada de los medicamentos, y pues claro, pues una provisión de nutrición inadecuada. Se ha demostrado ya varias veces, incluyendo también en el estudio que mencioné del doctor Mehta con más de 1.500 pacientes, que con todo y que se sabe que la nutrición es importante y que está asociada a mejores resultados en nuestros pacientes, es difícil proveer el requisito nutricional de los pacientes, de manera que solamente 1/3 a 2/3 de pacientes reciben, aunque sea el 60% de la nutrición que requieren en la primera semana de admisión a la sala de cuidado intensivo. En la figura izquierda lo vemos en la barra roja, que nos deja saber que solamente 1/3 llegan al más del 60%. Igualmente en la figura a la derecha, en la barra roja, vemos que 1/3 de pacientes toma más de 7 días llegar a ese 60%. Y eso pues nos refuerza el que es difícil poder proveer la nutrición óptima que se merecen nuestros pacientes. Las guías para el soporte nutricional de Society of Critical Care Medicine y el ASPEN, American Society for Parenteral and Elder Nutrition, recomiendan la nutrición enteral y recomiendan en específico que se empiece en las primeras 24 a 48 horas de admisión a la UCI, siempre y cuando no haya una contraindicación. Ahora, el problema es que no definen contraindicación. Las guías para los pacientes adultos igualmente recomiendan que se empiece la nutrición en las primeras 24 a 48 horas y pues dan un poquito de más información sobre qué son contraindicaciones, pero no son muy específicos. Ellos recomiendan esperar el inicio de la nutrición enteral en pacientes que todavía no han establecido estabilidad luego de haber requerido reanimación, y también que uno sea cuidadoso en los pacientes que están recibiendo vasopresores. Pero la pregunta que siempre sigue es, pues, ¿cuánto medicamento vasoactivo puede estar recibiendo un paciente? ¿Es un medicamento está apropiado o dos? O si las dosis son bajas. Siempre hay la pregunta de cuál es el límite, cuál es, como quien dice, el lindero en el cual podemos entonces decidir darle nutrición al paciente con todo y que está recibiendo estos medicamentos. Recientemente hubo un grupo de publicaciones en la revista de Pediatrics, donde establecieron criterios para definir disfunción en todos los diferentes órganos, ¿verdad?, que nosotros manejamos en la UCI. Y la definición del sistema gastrointestinal, desafortunadamente yo estaba un poco triste porque creo que no es no nos ayuda muchísimo. Yo creo que hay consenso y todos estaríamos de acuerdo en decir que si un paciente tiene perforación del intestino o neumatosis intestinal, isquemia intestinal, un desprendimiento de la mucosa intestinal, que todas esas serían razones para pensar que hay disfunción gastrointestinal. Pero eso es como una disfunción avanzada, por lo cual hemos perdido la oportunidad de identificar este proceso de una manera más temprana. E igualmente, el identificar esta disfunción avanzada no nos permite poder dar nutrición. Y la realidad es que estamos tratando de identificar los pacientes que están
teniendo disfunción, pero que no han llegado a un punto tan avanzado donde es claro que el paciente no puede recibir nutrición enteral y que hay que enfocarse en el manejo del apoyo cardiovascular asociado a estas complicaciones y el apoyo quirúrgico, etcétera, asociado a este nivel de disfunción. Por lo que entonces lo que deberíamos explorar es cuáles son las razones más comunes por las cuales se reporta el retraso del inicio a la nutrición enteral. ¿Qué estamos haciendo en práctica? Y este estudio ya está poniéndose un poquito viejito, pero fue uno de los estudios que más criterios incluyó, y lo que podemos ver es un patrón de diferentes categorías. En este caso, 4 de los diferentes criterios incluían categorías dentro de lo que es la cirugía cardíaca como una razón para atrasar el inicio de la nutrición, que el paciente tenga algún tipo de inestabilidad cardiovascular, como es el caso en el choque séptico, en el sepsis severo, cuando el nivel de lactato está elevado, si hay inestabilidad hemodinámica, si el paciente está requiriendo vasopresores y si hay enfermedad metabólica. También mencionan la disfunción intestinal, pero solamente incluyeron la falta de los sonidos abdominales y también que el paciente haya tenido una cirugía abdominal. Y por último, incluí porque es el 91% de las personas que respondieron a este estudio dejaron saber que ellos consideraban la ventilación no invasiva, el BiPAP y el CPAP, como una razón para atrasar la iniciación de la nutrición. Por lo que en el resto de la charla voy a atender algunas de esas diferentes razones por las cuales tendemos a tener un poco de preocupación y ser un poco más conservadores en la nutrición enteral. Entonces, ¿cómo determinamos cuándo comenzar, verdad? Pues antes de hablar sobre esas diferentes condiciones, quiero hablar sobre los biomarcadores de los diferentes aspectos de nutrición enteral, porque realmente serían como el gold standard, ¿verdad? Sería lo ideal, poder tener marcadores o estudios, pruebas que nos dejen saber que definitivamente podemos darle de comer a un paciente o no. En el ámbito de la barrera epitelial hay marcadores que nos dejan saber si las células del intestino están saludables, como es el caso con la proteína vinculadora de los grasos ácidos. Esa es una proteína que se supone que se mantenga intracelular, de manera que cuando se puede detectar en la circulación refleja que hay daño a las células intestinales. La citrulina, por el otro lado, es una proteína que se refleja cuando está en niveles altos que la barrera epitelial está saludable y que hay una densidad apropiada de células epiteliales. También hay proteínas que reflejan la integridad de la unión intercelular. Algunos son marcadores directos y algunos son indirectos, que básicamente reflejan que esa unión ha sido interrumpida y en ese caso está permitiendo el que se haya una transferencia de factores luminales del intestino que no se supone que estén en circulación, como es los lipopolisacáridos y la proteína que básicamente agarra los lipopolisacáridos y la flagelina. Y por último están aquellas pruebas fisiológicas como es la prueba de lactulosa y manitol. Vamos a ver los estudios que han intentado asociar estos marcadores con la nutrición y qué nos demuestran en cuanto a cuán efectivos son estos marcadores. En un grupo de pacientes pediátricos que conllevaron cirugía cardíaca y requirieron bypass, la doctora Tipo evaluó marcadores de la salud celular y también la unión intercelular, además de que completó la prueba de lactulosa y manitol como prueba fisiológica de la salud de la barrera epitelial. Y lo que ella también hizo fue que desarrolló un puntaje para evaluar la intolerancia a la nutrición y encontró aquí en la figura a la izquierda que en aquellos pacientes que tenían el puntaje mayor de la intolerancia a la nutrición, había también un nivel mayor de la proteína claudina 3, y eso refleja básicamente que la unión intercelular en el intestino está siendo interrumpida. Entonces ella cogió esa misma proteína y los niveles de esa proteína a través del tiempo, comparando desde antes de bypass hasta después de bypass y cirugía, y demostró que había una correlación entre esos niveles de proteína y la prueba de lactulosa y manitol,
que también refleja que hay un daño a la barrera epitelial. Por lo cual, en el caso del estudio de la doctora Tipo, parece ser que esta proteína potencialmente nos podría dar un sentido de si la barrera epitelial está saludable o no, pero no hay como un nivel específico que tengamos, que podamos usar, donde se pueda decir si está sobre 10 o si está sobre 15, refleja este nivel de disfunción. Eso no se ha estudiado al nivel donde se pueda aplicar necesariamente clínicamente. Han habido varios estudios en los adultos donde han estudiado proteínas similares como la citrulina y la proteína vinculadora de ácidos grasos. Y en esta figura no voy a ir en muchos detalles, pero básicamente en las barras azules eran pacientes que no pudieron llegar al 80% de su requisito nutricional, y en las barras rojas están aquellos pacientes que sí. Y en el eje X lo que podemos ver es los niveles de estas proteínas en esos dos diferentes grupos a través de la primera semana de admisión a la sala de cuidado intensivo. Y en general lo que se puede apreciar es que no hay un patrón consistente en ninguna de las dos proteínas. En el caso de la proteína vinculadora a ácidos grasos demostraron una diferencia en el día número 3, pero interesantemente era que esa proteína estaba más elevada en aquellos que lograron tener el 80% de su requisito de nutrición, y eso es como una contradicción, ya que cuando ese nivel de proteína está elevado significa que el intestino está más estresado y está teniendo más daño. Y eso significa que no sabemos qué hacer con estos valores entonces clínicamente cuando el grupo parece estar tolerando la nutrición mejor en el contexto de tener ese nivel de proteína más elevado. Hubo otro estudio que igualmente evaluó estas proteínas y no vio ninguna correlación a la nutrición enteral. Eso significa que no sabemos qué hacer necesariamente con los marcadores de la barrera epitelial. Pero entonces, ¿qué hacemos con la motilidad? ¿Verdad? Que fisiológicamente, pues lo más seguro está afectando también no solamente la absorción, pero la tolerancia de la nutrición en los pacientes. Y una de las cosas que se lleva explorando nuestro grupo y otros grupos también es las hormonas gastrointestinales que controlan ese eje. Y el ideal es encontrar un perfil hormonal que refleja consistentemente una función adecuada del sistema gastrointestinal, de manera que podamos predecir aquellos pacientes que van a tolerar la nutrición bien o no. Pero no voy a ir en detalle en todo lo que está escrito aquí en esta diapositiva. La realidad es que los resultados han sido muy variados y no siempre consistentes. Algunos estudios demuestran que la colecistoquinina, cuando está elevada, está asociada a intolerancia a la nutrición. Otros estudios han demostrado que es el péptido YY. Han habido varios estudios con la proteína amilina, de manera que necesitamos más estudios para poder determinar exactamente qué patrón de estas proteínas se pueden usar moviéndonos hacia adelante para poder predecir a aquellos pacientes que van a tolerar nutrición o no. En cuanto a la motilidad fisiológicamente y no solamente con el uso de biomarcadores, pues hay algunos marcadores indirectos que se han usado en el ámbito de la investigación, no solamente por mi equipo, pero por otros equipos. El paracetamol es un medicamento que no es absorbido en el estómago, de manera que el nivel que uno ve en la sangre refleja básicamente el vaciamiento gástrico. Y nosotros hemos demostrado que aquellos pacientes, aquí en la figura a la izquierda, en la barra que es un poco más rosada, aquellos pacientes que se tardan más tiempo en llegar al 50% de su meta nutricional, hay un vaciamiento gástrico más lento, reflejado por una área debajo de la curva del estudio farmacokinético asociado con el medicamento de paracetamol. Y en la figura en la derecha hicimos el estudio similarmente, pero un grupo de pacientes que conllevaron cirugía, y nosotros los evaluamos antes y después de la cirugía y apreciamos que había una disminución significativa en esa área debajo de la curva a los 60 minutos asociado con el medicamento de paracetamol, que reflejaba un retraso, básicamente vaciamiento del estómago más lento en el mismo paciente después de la cirugía. Ahora bien, esto todavía está usándose en el ámbito de la investigación y no tenemos igualmente como un nivel específico que se pueda aplicar clínicamente. El ultrasonido yo creo que es una tecnología que tiene más promesa de tener una aplicación clínica más rápidamente, porque la estamos usando
muchísimo, ¿verdad? Para poner líneas centrales, para evaluar si un paciente tiene un neumotórax o una fusión a través del corazón. De manera que es posible que lo podamos empezar a implementar también para mirar el estómago. Y quiero traer atención hacia la figura en la derecha, donde lo que podemos ver fue un estudio donde básicamente usaron ultrasonido para mirar la área del antro del estómago antes, en el punto 0, de darle al paciente un bolo de comida. Entonces le dan el bolo y vemos que el área del antro se ancha, que es lo que nos pasa a todos cuando comemos, y después con el tiempo va achicando. De manera que es posible que uno pueda con ultrasonido evaluar un paciente después de como una prueba así de darle un bolo de nutrición y ver si está achicándose el antro en el tiempo apropiado o si hay un retraso, de manera que entendamos que el paciente está teniendo vaciamiento gástrico lento y tenemos que tener más cuidado con cómo le estamos dando nutrición o considerar la ruta postpilórica. Todos estos marcadores, por lo general, ¿verdad? Llevo hablando de marcadores de la barrera o marcadores de la motilidad, pero un estudio muy reciente que fue un análisis secundario del estudio aleatorio de PEPANIC usó marcadores de la barrera y marcadores también de motilidad y de el metabolismo, como es la leptina, y los compararon, los estudiaron en asociación con la tolerancia a la nutrición. Y al final del día, aunque apreciaron unos cambios en estos marcadores y estas hormonas a través del tiempo que estudiaron, del día 1 al día 5 de nutrición, no encontraron ninguna asociación con ninguno de estos niveles y la tolerancia a la nutrición. Y pues eso significa que tenemos que seguir trabajando a entender mejor cómo poder identificar un biomarcador que nos deje saber que un paciente va a tolerar nutrición enteral apropiadamente. Y eso también significa que entonces tenemos que volver a reconsiderar el examen físico, ¿verdad? Que incluye todos estos diferentes señales y evaluaciones que completamos en el paciente. Y quiero hablar por un segundo del residuo gástrico, porque el residuo gástrico continúa siendo el marcador más comúnmente reportado que se está usando como señal de la nutrición, de la intolerancia a la nutrición. Pero por el otro lado, no se entiende ni se sabe si realmente es el mejor marcador que deberíamos de estar usando. Y nosotros usando esta prueba de paracetamol demostramos que aquí en la figura a la izquierda, en el azul claritos, que pacientes que tenían un vaciamiento gástrico lento usando la prueba de paracetamol no tenían un residuo gástrico elevado consistentemente, que reflejaba eso como un buen marcador de lo que está pasando en el estómago. Y hubo un equipo en Inglaterra que aprovechó y comparó las diferentes prácticas en una UCI en Inglaterra y una UCI en Francia, porque en Inglaterra sí se usa residuo gástrico y en Francia no se usa, y no encontraron ninguna diferencia en la incidencia de aspiración de vómitos y tampoco de la tolerancia a la nutrición. Por lo cual nos lleva a realmente tener dudas sobre si el residuo gástrico nos ayuda a determinar aquellos que van a tolerar nutrición o no, y hay un estudio aleatorio que estamos esperando sus resultados con mucha ansia. El puntaje de disfunción gastrointestinal es una manera que tal vez podemos más objetivamente determinar quiénes van a tolerar nutrición mejor y también quiénes van a tener resultados mejores en la sala de cuidado intensivo. Esto es un estudio donde usaron ese puntaje en un grupo de pacientes de adultos, pero quiero enfocarme en un estudio donde se hizo en niños admitidos a la UCI. Es importante decir que este marcador, desafortunadamente, este puntaje es un poquito subjetivo, pero básicamente cuando un paciente tiene un puntaje de 0 significa que tiene 0 disfunción gastrointestinal, y cuando tienen un puntaje de 4 es que tienen disfunción que básicamente está causando que el paciente esté casi moribundo. Y pues entre medio pues hay diferentes niveles de disfunción y de necesidad de intervención para atender esa disfunción. Y en este estudio demostraron que el 50% de niños admitidos a la UCI tenían un cierto nivel de disfunción, y que aquellos que tenían disfunción tenían una tasa de mortandad mayor a los que no tenían ninguna disfunción, y que había una correlación entre ese puntaje y la mortalidad. Por lo cual sí es apropiado pues tener en cuenta el nivel de disfunción que tiene el paciente para determinar cualquier efecto que puede tener sobre sus resultados clínicos y potencialmente también la tolerancia a la nutrición. Quiero terminar entonces hablando sobre algunos de esos
terapias e intervenciones que tendemos a tener dudas sobre si se puede dar nutrición mientras las estamos proveyendo o no. Y esto nos regresa a esas figuras que enseñé al principio de las razones más comunes por las cuales se atrasa el inicio de la nutrición. Y en cuanto a los medicamentos vasoactivos, se han hecho ya varios estudios retrospectivos, ¿verdad? Nadie va a querer hacer un estudio aleatorio sobre esto necesariamente, pero en general el resumen es que ningún estudio ha demostrado que hay una incidencia mayor de complicación asociada a la nutrición enteral en pacientes que están recibiendo medicamentos vasoactivos. Queriendo decir, no hubo una incidencia mayor de enterocolitis necrotizante, no hubo una incidencia mayor de isquemia, y pues parece ser que la nutrición enteral es segura en pacientes que están recibiendo medicamentos vasoactivos. Este estudio también evaluó la incidencia de los episodios de vómitos, de diarrea, de sangrado intestinal, y no vieron ninguna diferencia en este grupo de pacientes específicamente pediátricos. Esto es un estudio en pacientes de adultos que se enfocaron en aquellos pacientes que estaban recibiendo medicamentos vasoactivos y nutrición enteral temprana versus tardía, e igualmente no encontraron ninguna diferencia en la incidencia de mortalidad en pacientes que recibieron nutrición enteral temprana, volviendo a dejarnos saber que parece ser que es seguro poder dar nutrición a aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos vasoactivos. En cuanto a los paralíticos, tengo solamente una diapositiva. La realidad es que los paralíticos no depolarizantes no deben de afectar el músculo liso y no deben de afectar entonces la intolerancia a la nutrición. Y si un paciente está teniendo intolerancia a la nutrición, es por su enfermedad primaria o la inmovilidad, no por el medicamento paralítico. Y hubo un estudio reciente en pacientes de adultos donde efectivamente, usando un estudio de apareo retrospectivo, demostraron que de las pacientes que recibieron nutrición temprana mientras estaban en medicamentos paralíticos, tuvieron una tasa de mortalidad menor y una estadía más corta, de manera que había una ventaja a empezar la nutrición temprana en estos pacientes. Quiero rápidamente mencionar que muchos de nuestros medicamentos, aunque no se consideren específicamente anticolerigénicos, tienen efectos anticoligénicos, como lo que es el Lasix y el Benadryl, obviamente, antibióticos, el midazolam. Todos esos medicamentos pueden tener efectos anticoligénicos, y nosotros demostramos que cuando un paciente tiene una carga mayor de estos medicamentos, entonces también puede ser afectada su nutrición. Voy a ir un poco más rapidito para asegurarme de terminar a tiempo, pero en cuanto a la nutrición en ECMO, han habido ya varios estudios, particularmente en pacientes pediátricos cardíacos, que han demostrado que era seguro proveer nutrición, particularmente estos pacientes era nutrición postpilórica, y hubo una incidencia baja de isquemia o alguna otra complicación, por lo cual se debe de poder explorar la nutrición en este grupo de pacientes. Y en cuanto a la nutrición en la ventilación no invasiva, han habido varios estudios que han demostrado que esto es una razón por la cual muchas personas se preocupan sobre proveer nutrición enteral, pero que no han habido una incidencia mayor de requerir la transición a la ventilación invasiva, de manera que parece ser seguro igualmente poder proveer nutrición enteral en pacientes que están recibiendo ventilación no invasiva. La última diapositiva habla sobre la restricción de fluidos, que es otra razón por la cual a veces no podemos proveer nutrición óptima. Y en este grupo de repaso sistemático de diferentes estudios que usaron fórmulas más densas en caloría y proteína, demostraron que es seguro hacer esto para poder proveer la nutrición adecuada que requiere un paciente en el contexto de la restricción de fluidos. Por lo cual podríamos considerar eso para nuestros pacientes en vez de atrasar el poder proveer la nutrición óptima que se merecen. No voy a hablar sobre la nutrición parenteral, pero puedo contestar cualquier pregunta que venga a surgir al terminar las charlas. Con eso quiero reconocer a todas aquellas personas que colaboran conmigo en mis estudios y me apoyan en el trabajo que hago. Y les doy las gracias y tomo sus preguntas al final. Y aquí está mi correo electrónico si quisieran también contactarme con alguna otra pregunta adicional. Gracias. Muchas gracias, Enid. Excelente presentación.
y al final vamos a revisar las preguntas. Les pedimos por favor que las vayan enviando al chat para al concluir las presentaciones contesten las preguntas. Y bueno, es un gusto estar aquí en esta primera sesión del 2024 en el Comité de Nutrición. Y a continuación tengo el honor de presentar al doctor Salvador Villalpando Carrión. Él es médico pediatra, especialista en gastroenterología y nutrición. Es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México. Es profesor titular de la subespecialidad en la Universidad Autónoma de México, investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Y el doctor pertenece a la Academia Mexicana de Pediatría, a la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, a la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición, así como a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar en esta sesión. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Patti Zárate, y muchísimas gracias a la sociedad por esta invitación. De verdad es un honor estar con ustedes y en esta área que es, por decirlo menos, muy moderna, muy atractiva, de la cual tengo que declararles que no soy un experto, pero me gusta mucho y hemos tenido que hacer muchos innovaciones, interacciones para conocer más sobre esta área. Y cuando hablo de estamos, me gusta pensar que el departamento y el Hospital Infantil de México, donde trabajo y donde tenemos una terapia intensiva muy activa, y ahora nuestro flamante director era el jefe de la terapia intensiva, pues se podrán imaginar la relevancia que esta actividad pues representa para nosotros, ¿no? Entonces, sin más, pues les quiero hablar de este tema, eje intestino-cerebro. Ya se ha convertido inclusive en una línea de estudio, en una línea de conocimiento novedosa que tiene que ver con el eje intestino-cerebro y va pues en muchos sentidos con algo que teníamos la intuición de que estaba ocurriendo y que ahora se llama elegantemente la neurogastroenterología, ¿no? Esta interacción del sistema nervioso del sistema digestivo. Entonces, es un aspecto interesante. Y yo quiero, pues, abarcar estos objetivos, discutir los componentes de este eje intestino-cerebro, principalmente en los niños, porque esto, pues, al final de cuentas es un microbioma diferente del resto de los humanos. Hablar de el microbioma, cómo se modifican enfermedades intestinales, y esto, como embonado a la charla anterior, puede tener que ver importantemente con la tolerancia digestiva, y en el paciente crítico más todavía, y aún así, pareciera que esta nueva área nos está ofreciendo nuevas opciones terapéuticas. Empiezo diciéndoles que el tubo digestivo, pues claramente sabemos, y esto es un estudio muy antiguo, pero muy gráfico, de cómo en las primeras horas de vida el tubo digestivo se coloniza en cantidades diferentes de las partes más proximales del estómago hasta cantidades más abundantes de microbioma, de una biota, que va cambiando drásticamente a lo largo de por lo menos el primer año de vida, en el cual las proteobacterias, que son las que principalmente abundan, y las bifidobacterias, o como conocidas del grupo de actinobacterias, van predominando en los primeros meses, los primeros días de vida, y se van sustituyendo poco a poco por las formas clostridáceas, bacteroidáceas, cuando empezamos a introducir alimentos diferentes de la leche humana. Y se podrán imaginar que la leche, pues, es un componente que, siendo el único alimento del lactante, pues va a dar las características más relevantes de ese microbioma. Y en esta gráfica pueden observar cómo el microbioma se ve adaptado a las condiciones en que cada etapa de la vida del humano nos puede estar ofreciendo. Por ejemplo, en el prematuro pretérmino, en el bebé pretérmino, de 28 semanas a 36, se encuentra una población de un microbioma
pues pobre, de poca cantidad, con una escasa cantidad de moco y con una gran labilidad, como todos sabemos, para deteriorarse este intestino. Y conforme va madurando y llega a término, el intestino tiene todas las habilidades para convertirse en un microbioma, en un microambiente saludable, para un microbioma diverso, amplio, y que este microbioma tenga muchas posibilidades de establecer desde etapas tan tempranas esta conexión directa con el intestino y todas las demás actividades celulares que ocurren en el organismo de los individuos. Y en ese sentido, pues esta gráfica nos quiere mostrar, siendo la parte más inferior de la gráfica, la luz intestinal, cómo se encuentra dentro de una sustancia mucoide con una gran cantidad de bacterias, proteobacterias, virus, y ahora ese es otro de los componentes muy interesantes que estamos aprendiendo a conocer, parásitos, por supuesto, que generan y que interactúan con moléculas bioactivas y componentes nutricionales, como son los ácidos grasos de cadena corta y ultracorta, y que van a tener interacción a través de las zonas de permeabilidad o de mayor permeabilidad del intestino, de las células intestinales, para estar en contacto con los plexos entéricos a través de todo este sistema neuroendocrino, y con esto conectarse, como algo que ya hemos conocido desde hace mucho tiempo, con el sistema nervioso central a través de varias vías, ¿no? Que, bueno, pues las que conocemos claramente, bueno, pues son las olfatorias, cómo pueden interactuar directamente en la secreción, las auditivas también las conocemos desde Pavlov, ¿no? Este sistema que podía activar el sistema parasimpático a través de un estímulo a través del nervio vago, que cuando se seccionaba, todo eso lo aprendimos en la escuela. Y hoy sabemos que esto es mucho más enriquecido, no solo por ese cableado y por esa sinapsis, hay muchos otros componentes que tienen que ver con el microbioma intestinal, importantemente, para comunicarse con este sistema nervioso central y llevar a cabo funciones primarias muy relevantes. Quiero llevarlos a esta imagen de el cortisol, en estos triangulitos, que va a aparecer de manera importante en el tubo digestivo una vez que se encuentra elevado en plasma. Qué interesante fenómeno, porque igual que el cortisol, conocemos que hay algunas otras sustancias de la circulación que en condiciones críticas van a estar apareciendo dentro, o sea que sabemos que se elevan en su concentración en plasma y van a estar en concentraciones dentro de este enriquecido sistema zoológico, llamaremoslo así, porque ya nadie quiere hablar ni de microflora ni de otras formas animales, sino de microbiota dentro del tubo digestivo. Y con teniendo esto en cuenta, bueno, pues a lo largo del crecimiento, no solo en las etapas más tempranas de la madurez, el tubo digestivo y el microbioma se va enriqueciendo y va cambiando continuamente gracias a la exposición a diversos componentes que hoy podemos identificar muy directamente asociados con la leche humana, siendo la leche humana el alimento sine qua non, el alimento paradigmático para enriquecer este microbioma y que con esto tenga las características más relevantes que les van a ser conferido al neonato para poder enfrentar todo su contacto con el medio ambiente desde los primeros meses de vida hasta las etapas en las que ya empezamos a enriquecer el microbioma del lactante menor con otro tipo de alimentos, y que muy interesantemente ya se está viendo enriquecido, como bien sabemos, a través del microbioma familiar, así lo llamo ahora, porque no es solamente de la madre viviendo en condiciones de habitación con una pareja, con una mascota, con otros hijos, ese microbioma intestinal, y de acuerdo a su dieta, se enriquece con este tipo de alimentación, este tipo de convivencia, y esto pasa a través de la leche humana, a través de la leche materna, y empieza a conformar el microbioma del infante. Y una vez que el infante se acerca a esta dieta también familiar,
esto se empieza a ver nuevamente modificado y enriquecido y empieza a cambiar sus características de mayor enriquecimiento cuando tenemos más lactancia materna, con lo que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica de cómo se expresa ahora los esquemas del microbioma en la que bifidobacteria, que son estas en azul clarito, y de mayor abundancia. Mientras más lactancia materna tengamos, vamos a ver en el panel inferior una mayor cantidad, tengo aquí un señalador, creo, ¿verdad? Ay, perdón. De estas formas bacterianas y una menor cantidad de las formas bacterianas enterococáceas, por dar algún ejemplo. Y cuando nos sometemos a mayor cantidad de alimentación al seno materno, estas ramas que ven ustedes en verde tienen mayor enriquecimiento y las proteobacterias y las enterococáceas tienen mucho menor estímulo para trofismo. Y cuando, en este sentido, el grupo de neonatos alimentados al seno materno o siendo alimentados con cosas diferentes de leche humana se ven expuestos importantemente a antibióticos, se pierden estas ramas y empiezan a crecer importantemente otra serie de bacterias que llegan eventualmente a tener un patrón de alteración en el trofismo intestinal y una alteración en el balance del microbioma. En este estudio metaanalítico, ahora ya se hacen estudios metaanalíticos también con el microbioma intestinal de los bebés, nos muestra Megan Assad y su equipo cómo la lactancia materna exclusiva por más de 2 meses y menos de 2 meses cambia drásticamente el perfil del microbioma intestinal de los bebés. Y cuando los bebés tienen diarrea y son alimentados al seno materno con lactancia materna exclusiva, es bien interesante cómo a pesar de tener un germen tóxico que les está ocasionando diarrea, el microbioma puede mantenerse estable siempre y cuando estén recibiendo leche humana. Pero cuando no hay lactancia materna, cuando no hay este germen, este perfil de microbioma intestinal cambia muy drásticamente. A ver si puedo usar esto en este recuadro que les estoy señalando. Cuando hay diarrea, y esto les va a cambiar a los bebés un riesgo completamente diferente. Y ahora, si esto lo llevamos a condiciones de estado crítico, el balance que podamos tener dentro del microbioma intestinal de los niños es una condición que acaba siendo crítica para el paciente crítico. Y en esto hay 2 conceptos que me gustaría conversar con ustedes, y son 2 índices esencialmente, el índice de Shannon y el índice de Simpson. El de Shannon nos hablaba de mayor diversidad y el de Simpson de mayor enriquecimiento. ¿Cuál es el escenario ideal para un microbioma saludable? Tener una alta diversidad con un alta enriquecimiento de muchos grupos de bacterias, de microbioma. Cuando tenemos lo contrario, una baja concentración, una baja diversidad, una baja concentración de bacterias, estas son las condiciones ideales para que patógenos saprófitos puedan hacer lo que hemos hablado por muchos años en condiciones críticas, la translocación de bacterias, y con esto condiciones mucho más críticas en las sepsis. ¿Y por qué por qué razones el paciente crítico es particularmente especial? Pues por muchas cosas que sabemos que están inmovilizados, que se encuentran posquirúrgicos en muchas ocasiones, porque hay muchos componentes de la terapia intensiva que retardan el vaciamiento gástrico, como son el uso de opiáceos, los mismos sedantes y relajantes, y en eso, pues van a alterar las condiciones también hemodinámicas en estas condiciones críticas, y la hipoxia, la acidosis, las limitaciones de volumen, o en el otro sentido, las hiperdiluciones, las coagulopatías y la anemia asociada a sangrado, nos van a conferir unas condiciones hemodinámicas y anatómicas muy diferentes. Y esto, bueno, pues también el metabolismo juega un papel muy relevante. Y aquí es cuando viene mi pregunta como gastroenterólogo para el intensivista. ¿Es tan indispensable el ayuno prolongado? Yo creo que aquí ya todos en el año 2024 estamos muy claros de que el ayuno prolongado
tienen muchos más riesgos que los potenciales beneficios que antes creíamos que tenían, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene que ver con que tener ese intestino sin una buena estimulación, pues puede ser por algo muy crítico. Este paciente me encanta porque estaba con puntas de alto flujo, es un bebé de 680 gramos, y con alimentación, con leche materna, leche humana fortificada de su mamá, a través de la sonda nasogástrica, que eso es algo que en nuestra cabeza piensa, este paciente es demasiado crítico, demasiado lábil, y necesitaría una fórmula de la NASA, la fórmula más especializada y costosa. Y en efecto, la leche humana es la mejor opción que puedo yo dar para mantener un microbioma saludable en estas condiciones y valorar, ¿no? Si en un momento dado este estímulo enteral se puede realizar, si no es por vía oral, ¿por cuál vía, no? ¿Por cuál vía sería la idónea para poder mantener el estímulo enteral? Porque en ese sentido podemos ver que hay un buen componente de un buen conocimiento de que el microbioma intestinal en condiciones saludables tiene esto que habíamos dicho, una buena variedad de actinobacterias, protobacterias y una gran diversidad y un alto enriquecimiento, una alta concentración. Pero cuando entramos en enfermedades críticas, esto cambia drásticamente, y cambia drásticamente porque hay pérdida del enriquecimiento y de la diversidad, muy importantemente asociado al uso de antibióticos de amplio espectro, etcétera. Y con eso, pues tendremos que estar pensando en cómo prevenir y corregir esto que vamos a llamar muy elegantemente disbiosis. Y si es una disbiosis intestinal, puede tener también esta disbiosis una característica de afectar, que ser una disbiosis multisistémica y tener una grave afección sobre todo el organismo y la respuesta hemodinámica en condiciones críticas del paciente. Por eso, cuando se hacen estos ensayos, y estos ensayos tristemente no les puedo presentar ningún ensayo clínico ni revisión sistemática en niños, pero la experiencia en adultos nos muestra un montón de cosas en las que se puede aprender que cuando tienen un índice de Shannon bajísimo, ¿no? Con una menor diversidad, ¿qué es lo que van a encontrar? Pues un montón de factores de riesgo asociado, antibióticos, y con esto el incremento del riesgo de Clostridium difficile, todos estos de amplio espectro. El uso de medicamentos como los simples IVPs juegan un rol muy relevante en el microbioma intestinal, pero no se diga los AINES, la metformina, y muy específicamente los opiáceos que alteran la motilidad del tubo digestivo, incrementando la concentración de las formas cocáceas, también de tanto los gram positivos como enterococos y estafilococos. Y los procedimientos de ventilación, alimentación enteral, varían muchísimo este eje intestino-cerebro y modifican muy importantemente en ese sentido el microbioma intestinal. Y con esto, pues tenemos que va a ocurrir una serie de alteraciones con mayor colonización de organismos multidrogos resistentes que se No se escucha, doctor Villalpando. Creo que perdió la conexión. Tal vez, Pati, si es que el doctor Villapando tiene problemas técnicos, podríamos pasar a la siguiente charla. Sí, Santiago, y mientras me comunico con el doctor para continuar.
Perfecto. Entonces, para dar continuidad a nuestro seminario del día de hoy, quisiéramos presentar a la doctora María José Solana García. La doctora Solana es médico especialista en pediatría con subespecialidad en cuidados intensivos. Doctor Salvador, estamos Hola. listos para continuar. No sé en dónde se quedaron, porque siento que hablé mucho y nadie me dijo, ya, déjase de hablar. Sí, listo, cuando ustedes me digan. Bueno, continuemos. Muchas gracias. Perdonen la desregulación va nuevamente por esta vía. Entonces, hablaba yo de la posibilidad de que estas condiciones que vamos a llamar elegantemente disbiosis multisistémica tiene varios componentes y entre ellos el ayuno con una disminución en los ácidos grasos de cadena corta y del sustrato que son los butiratos van a generar un ambiente proinflamatorio y muerte celular como en el modelo de enfermedad inflamatoria intestinal que conocemos bien los gastroenterólogos. Estoy hablando de enfermedad como Cronicus. Y para esto, bueno, pues ya hay terapéuticas que son factibles, son viables y están ensayadas en adultos. En niños hay muy poca experiencia y muy poca experiencia publicada, pero pareciera que sí son cuestiones promisorias, al menos en estas áreas muy específicas de las que les voy a decir, como son el trasplante fecal para infección de Clostridium difficile recurrente. Y esto es muy interesante porque pareciera que sí reduce el 90% de los síntomas y la reducción también de recaídas, pero como les decía, solamente tenemos la experiencia en adultos. Y esta enzima sintética de beta-lactamasa, interesantemente, hace la inhibición de residuos luminales de la ceftriaxona y con ello reduce, al ser sintética, es estable ante las beta-lactamasas habituales y es bastante bien tolerado. Ya hay estudios en fase 2 y también reduce la infección por Clostridium difficile en las terapias intensivas, en las unidades de cuidados críticos, principalmente en adultos. Y este otro es una cuestión pues, de una inteligencia bárbara, porque es un carbón activado que no absorbente, no específico, y que no absorbe, no interfiere con la absorción del antibiótico a lo largo del intestino, pero sí en el colon, secuestra los residuos de antibióticos en el colon, y con esto no ofrece la posibilidad de naturalizar o de contrarrestar el microbioma intestinal en el colon de los pacientes y reduce también el riesgo de morbilidad y mortalidad asociado a Clostridium difficile, y ya hay ensayos clínicos con 260 personas, y esta es la dosis, ¿no? De 22.5 gramos al día de este carbón que se llama DAF 132. Ahora, los probióticos, que pareciera también ser un agente pues muy mágico, muy místico, también ha tenido ya varias opciones, oportunidades de ser ensayados, y estos sí en niños, en terapias intensivas y inclusive en cuidados neonatales. Sin embargo, para llegar a una N suficiente, las revisiones sistemáticas y metaanálisis han incluido hasta 75 estudios desde el 1983 hasta el año antepasado. Y con esto sí hay una asociación interesante, una reducción de riesgo del 0.7 en neumonía asociada a ventilador, reducción de infecciones pulmonares, reducción de complicaciones infecciosas, de diarrea y de necesidad de ventilación mecánica. Pero, sin embargo, es muy interesante cuando ustedes ven de los estudios de alta calidad, de alto puntaje de calidad versus los de baja calidad, tienen mucha mayor significancia, y los de alta calidad, cuando son desagregados, pierde la significancia estadística. Cuando tienen estos estudios de mayor calidad, no muestran significancia en la intervención. Y esto es interesante porque ya lo saben, y ese es el gran pero de los intensivistas, de los especialistas en medicina crítica, los eventos adversos asociados y los eventos adversos graves asociados con la administración de probióticos, en los cuales se ha encontrado
sepsis asociadas a gérmenes. Directamente el germen ya se ha identificado en torrente sanguíneo, y la fungemia, principalmente asociada a Saccharomyces cerevisiae, como causantes de enfermedad grave y muerte. Y esto, pues, aunque son estudios anecdóticos, únicos, sin formar parte de ensayos clínicos diseñados con la finalidad de tener, hoy en día, no existe una recomendación para el uso de probióticos en los pacientes críticamente enfermos en ningún escenario. Y con esto concluyo nada más tratando de puntualizar que el eje intestino, microbiota, cerebro tiene cada vez más piezas de evidencia para ser sustentado, y la modulación del microbioma puede tener efectos directos en el desenlace del paciente crítico, del enfermo crítico, y algunas intervenciones, como ya vieron, trasplante fecal, enzimas sintéticas, y los probióticos quizás son los que todavía no tenemos suficiente peso para recomendarlos, pero eventualmente yo pienso que sí, el trasplante fecal puede hacer una diferencia. Eventualmente el uso de probióticos puede también ser algo promisorio para las unidades de terapia intensiva. Les dejo aquí mis datos de contacto y espero las preguntas de ustedes con mucho gusto al final de la presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias al doctor Salvador Villalpando por su presentación muy interesante sobre un tema, creo yo, muy novedoso para todos. Y ahora sí continuamos con la tercera presentación a cargo de la doctora María José Solana. La doctora es pediatra intensivista que trabaja en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España. Y es la encargada, es la responsable de la línea de investigación en nutrición y patología digestiva en el niño críticamente enfermo de esa institución. La doctora Solana pertenece a la Asociación Española de Pediatría, a la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, y desde hoy le damos la bienvenida también al Comité de Nutrición de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Muchas gracias, y por favor, si podemos poner el video de la doctora, porque ella nos acompañará de esa forma. Buenas noches desde España. Yo soy María José Solana, soy médico adjunto en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Y en primer lugar me gustaría agradecer al Comité de Nutrición de la SLACIP por permitirme dar esta charla en esta mesa redonda. Y lo que vamos a tratar es sobre la inmunonutrición en los pacientes críticos, ¿no? ¿Es realmente una opción terapéutica en estos pacientes o no lo es? En esta no tengo ningún conflicto de interés, y en esta diapositiva podéis ver cuál es el índice de la charla, ¿no? Vamos a hablar sobre algunos micronutrientes y aminoácidos que pueden resultar de interés en los pacientes críticos, y fundamentalmente nos vamos a fijar en 4 de ellos: el selenio, el zinc, la glutamina y la arginina. Posteriormente hablaremos de qué evidencia hay sobre la utilidad de la inmunonutrición en estos pacientes y cuáles son las recomendaciones internacionales actuales que están basadas en esta evidencia. Si nos fijamos en cómo define la OMS los micronutrientes, sabemos que son como varitas mágicas importantísimas para la síntesis de hormonas, la producción de enzimas y para mantener un adecuado crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hasta el 50% de los niños entre 6 meses y 5 años de edad van a presentar un déficit de uno o más micronutrientes. Y no debemos olvidar que el déficit de estos pacientes o el déficit de los micronutrientes se va a relacionar con consecuencias adversas negativas y con múltiples enfermedades. En el caso de los pacientes críticos, además, este déficit va a verse influenciado por diversos motivos, ¿no? En primer lugar, vamos a tener una redistribución desde la circulación central hacia los tejidos y órganos, pero además se van a consumir en gran cantidad como cofactores de diferentes enzimas.
Por otra parte, debemos recordar que los pacientes críticos van a requerir en muchas ocasiones técnicas especiales, como es la depuración extrarrenal continua, a través de la cual se van a perder micronutrientes en gran cantidad, fundamentalmente el selenio, pero también van a presentar pérdidas a través de exudados de heridas o a través de los estomas. Y todo esto se añade a unos pacientes que en muchas ocasiones llegan desnutridos a nuestras unidades como consecuencia de enfermedades previas o de poca ingesta. El problema en los pacientes críticos va a ser fundamentalmente que vamos a tener problemas a la hora de interpretar adecuadamente los niveles de los nutrientes en el contexto de una inflamación, y tampoco sabemos realmente si es necesario suplementar estos nutrientes ni cómo debemos hacerlo, es decir, cuál es la mejor vía para utilizarlo, qué dosis debemos emplear y durante cuánto tiempo debemos suplementar estos micronutrientes. Lo que sí que es importante es recordar que la enfermedad crítica no se acaba en la fase aguda, ¿no? Sino que posteriormente viene una fase de estabilidad en la cual podemos tener también un déficit de los micronutrientes, y que si nosotros no lo reflexionamos adecuadamente vamos a tener un peor pronóstico, fallo de Medro y peor respuesta metabólica, fisiológica e inmunológica. Bueno, pues por todos estos motivos, en el momento, desde hace unos años, se viene considerando la utilidad de la inmunonutrición en los pacientes críticos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de inmunonutrición? Pues es una estrategia de nutrición que va a intentar modular la respuesta inmunológica y metabólica con el fin de mejorar los resultados clínicos y disminuir las complicaciones. Y aunque se han elaborado o se han estudiado o analizado distintas opciones terapéuticas, entre las que presentan algo más de evidencia van a ser el selenio, el zinc, la glutamina y arginina. De manera que ahora vamos a ir explicando por qué son importantes cada uno de estos micronutrientes. En primer lugar, vamos a empezar con el selenio. Sabemos que el selenio es un micronutriente esencial para el organismo. Una parte pues va a tener efectos sobre la función tiroidea, pero es un importante antioxidante y redox, que además va a participar en la proliferación y apoptosis celular y va a tener efectos protectores sobre el endotelio vascular. A pesar de que el selenio se puede medir en otros fluidos, fundamentalmente lo vamos a hacer a nivel plasmático. Sin embargo, pues sabemos que en los pacientes críticos toda la situación de inflamación puede alterar sus niveles, y por lo tanto tendremos que tener en cuenta otros factores como son la PCR o la albúmina para poder interpretarlo adecuadamente. Sería ideal y es posible medir la actividad de la glutatión peroxidasa, ya que esta actividad se va a relacionar claramente con los niveles de selenio. Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista clínico es complicado hacerlo en el día a día, ¿no? Cuando existe un déficit de selenio, además, pues vamos a tener problemas muy graves, como por ejemplo es el desarrollo de miocardiopatías. Esto ocurre en el caso de la enfermedad de Kessan o el Kassin-Beck, y además también se ha demostrado que el déficit de selenio se va a relacionar con una mayor virulencia y una mayor incidencia de infecciones virales graves. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto, en el caso del selenio durante la enfermedad crítica? Pues ya hemos visto que se produce una redistribución para que va encaminada a aumentar la síntesis de algunas proteínas y la proliferación de células inmunes, ¿no? Pero aparte de que esto puede artefactar los niveles plasmáticos de selenio, existen unos grupos de riesgo, unos pacientes que van a tener un mayor riesgo de déficit de selenio como consecuencia de que pueden tener más pérdidas. Estos son los pacientes grandes quemados, los que precisan técnicas de depuración extrarrenal continua, como vimos previamente, pacientes con politraumatismo o sometidos a cirugía cardíaca, y también aquellos pacientes que requieren nutrición parenteral durante un tiempo prolongado. Nutrición enteral durante un tiempo prolongado. ¿Qué es lo que ocurre con los niveles de selenio en los niños críticos? Bueno, pues este estudio que tenéis aquí analizó los niveles del selenio en 278 niños críticos, y lo que vio es que
en el 56% de los pacientes eran inferiores a los valores de referencia. Y este déficit de selenio era especialmente importante o relevante en aquellos pacientes que tenían enfermedades crónicas, presentaban sepsis o tenían una mayor gravedad. ¿Y por qué es importante el selenio en la enfermedad crítica? Pues si os fijáis, estos estudios que han sido realizados específicamente en niños críticos han asociado los niveles bajos de selenio con una mayor severidad del fallo multiorgánico y con mayor incidencia de infecciones en el caso de los pacientes quemados. Por el contrario, este estudio que se realizó en niños críticos con inflamación sistémica, lo que objetivo es que los niveles aumentados del selenio plasmático se relacionaban con un mejor pronóstico en términos de disminución del tiempo de ventilación mecánica, menor tiempo de estancia en la UCI y menor mortalidad a los 28 días de vida, ¿no? Por este motivo, pues hace pensar que la suplementación con selenio en el caso de los niños críticos podría ser beneficiosa. ¿Qué ocurre con el zinc? Bueno, pues el zinc también es un micronutriente esencial y sabemos que va a ser muy importante como catalizador de varias reacciones enzimáticas, actúa como soporte estructural de muchas proteínas y también interviene en la regulación de la expresión de algunos genes. Existe clínica asociada al déficit de zinc, que va a ser diferente cuanto mayor sea la gravedad de este déficit, de manera que los pacientes en los que el zinc está disminuido de forma leve o moderada, pues vamos a tener síntomas inespecíficos como una disminución del apetito, letargia o retraso del crecimiento. Por el contrario, los pacientes que presentan déficits graves van a tener problemas de diarrea, dermatitis e incluso alteración de la respuesta inmunológica y falta de cicatrización. De nuevo, existen algunos pacientes que van a tener un mayor riesgo de presentar un déficit de zinc, como son aquellos que requieren nutrición parenteral. De nuevo, los grandes quemados debido a todas las pérdidas de zinc que se producen a través de los exudados de las heridas y también algunos de los pacientes con ileostomía. El zinc también va a poder medirse a nivel plasmático. Se puede medir en otros tejidos y líquidos, pero el más utilizado es el nivel plasmático y en ausencia de inflamación va a ser un buen indicador de la ingesta. Sin embargo, no va a medir toda la cantidad de zinc corporal total, ¿no? Ya que este se va a unir a las metalotianinas que van a regular la cantidad de zinc que existe en el organismo, ¿no? De manera que cuando existe una situación de inflamación se produce una redistribución del zinc desde el plasma hacia el hígado para formar reactantes de fase aguda. Y por ello es muy importante interpretar sus niveles junto con otros parámetros de inflamación sistémica. ¿Y cómo está el zinc en los niños críticos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la literatura? Bueno, pues los estudios que hay realizados hasta el momento han demostrado que existe una alta prevalencia de déficit de zinc en los niños críticos. Hasta un 84% de los pacientes que ingresan en las unidades van a tener un déficit de zinc. De nuevo, no sabemos si esto puede ser debido a una falta de ingesta o al estado proinflamatorio. Pero sí que sabemos que los niveles de zinc tienen una correlación inversa con la gravedad del paciente medida por el PRINCE3, con la interleuquina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa y con la PCR. De manera que niveles de PCR superiores a 20 miligramos litro van a relacionarse con niveles bajos de zinc. Por otra parte, también se ha demostrado que existe una asociación entre estos niveles bajos de zinc y la linfopenia. Por ese motivo puede tener una relación importante, ¿no? Una asociación importante. En esta tabla podéis ver, ¿no?, cómo los pacientes sanos tienen una concentración media de zinc significativamente superior a los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados críticos. ¿Qué es lo que ocurre con la glutamina? Pues la glutamina es un aminoácido no esencial, de hecho es el aminoácido más prevalente del organismo y se sintetiza no solamente a nivel del tejido muscular, sino también en el tejido adiposo, en el pulmón o en el cerebro, pero en el caso de los pacientes críticos se va a comportar como un aminoácido semiesencial. No se sabe muy bien la causa, si es por una disminución de la síntesis o por un aumento de las necesidades.
En cualquier caso, la glutamina va a ser fundamental para la síntesis proteica y también actuar como fuente de energía celular, alimentando a los linfocitos, enterocitos y células epiteliales. Sabemos además que la glutamina tiene un efecto antioxidante muy importante al ser un precursor indirecto de la síntesis de glutatión y actúa como modulador del sistema inmune. ¿Qué ocurre entonces con la glutamina en los pacientes críticos? Bueno, pues sabíamos que había evidencia de que los niveles bajos de glutamina en los pacientes adultos eran un factor independiente de mortalidad, pero en los últimos años también se ha visto que los niveles altos también se relacionan con la mortalidad. En el caso de los niños, los niveles bajos de glutamina se han asociado con mayor fallo multiorgánico. Respecto a la arginina, pues al igual que ocurría con la glutamina, es un aminoácido no esencial que procede en parte de la dieta, pero también tiene una síntesis endógena a través del eje intestino-renal y de la reutilización de otros aminoácidos. Sin embargo, en los pacientes críticos, la arginina se va a comportar también como un aminoácido esencial. Entre sus funciones va a tener una importante función inmunomoduladora, ya que va a transformarse en urea, en ornitina, y estos van a favorecer la proliferación de los linfocitos y también interviene en la síntesis de óxido nítrico, que sabemos que tiene un papel fundamental en la regulación del tono vascular, además de controlar en parte la coagulación y todo el sistema inmune. Por otra parte, la arginina también interviene en la cicatrización de las heridas, ¿no? Por eso podría ser interesante, por todos estos motivos, en los pacientes críticos. ¿Qué sabemos? Bueno, pues que los niños críticos van a tener niveles bajos de arginina y estos niveles van a ser menores cuanto mayor sea la PCR, es decir, cuanto mayor sea la inflamación. Pero además existen alguna evidencia en la que los niveles de arginina pueden estar especialmente disminuidos en niños sometidos a bypass cardiopulmonar como consecuencia de una cirugía cardíaca. Y lo mismo ocurre con la glutamina. Estos pacientes también tendrían un mayor riesgo de presentar niveles de glutamina baja. Pues hasta aquí hemos visto por qué estos nutrientes son importantes y que son deficitarios en el caso de los pacientes críticos. Y lo que vamos a ver ahora es qué suplementación o qué evidencia hay sobre la suplementación de estos nutrientes en estos pacientes, ¿no? Comenzando por el selenio, pues no existen datos en el caso de los niños críticos. Los datos que hay son en pacientes adultos críticos y aquí os traigo varios metaanálisis que han tenido algo de controversia en sus resultados. Este primer metaanálisis, que surgió en el año 2016, que evaluó las dosis elevadas de selenio intravenoso en los pacientes críticos, no demostró que esta suplementación tuviera efecto en la mortalidad, en la disminución de infecciones, en la disminución de la estancia en UCI hospitalaria, ni en el tiempo de ventilación mecánica, ni en la función renal. Por el contrario, en los 3 últimos años se han publicado estos otros 2 metaanálisis. El primero de ellos, que es el que se encuentra a mano izquierda, evaluó la suplementación con selenio a dosis elevadas, entre 100 y 1000 microgramos al día, utilizando bolo con infusión continua, y lo que se vio es que la suplementación de esta manera disminuyó la mortalidad por cualquier causa en pacientes con sepsis o con respuesta inflamatoria sistémica. De hecho, al hacer un análisis por subgrupos, se vio que en realidad la mortalidad disminuía cuando se empleaban dosis altas durante al menos 7 días y se administraba un bolo previo. Este otro metaanálisis que tenéis en la derecha se enfocó únicamente en pacientes con trauma y también encontró menor mortalidad y menor estancia en la UCI y en el hospital. Es importante recalcar que en ninguno de los 2 metaanálisis se encontraron efectos adversos. Entonces, ¿cómo desempatamos? Bueno, pues el año pasado se publicó un último metaanálisis, este es el más reciente que hay, que incluyó los 17 metaanálisis previos. Y la conclusión de este estudio es que aunque la
evidencia es baja, parece que la suplementación con selenio podría mejorar el riesgo de mortalidad y el fallo renal, aunque en otros pronósticos, en los pacientes críticos. ¿Qué ocurre con la suplementación con zinc en distintas poblaciones? Bueno, pues en el caso de los pacientes de los niños con neumonía severa y diarrea que tienen desnutrición, la suplementación con zinc sí que ha visto una mejoría en términos de morbimortalidad. También ha existido una disminución de la incidencia de infecciones en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Sin embargo, parece que en los pacientes críticos no está tan claro, ¿no? En los pacientes adultos hay un metaanálisis publicado este último año, pero fijaos que solamente incluye 2 ensayos clínicos aleatorizados y no se ha visto que realmente existan diferencias en la mortalidad, y parece que la evidencia respecto a disminución de estancia en UCI pues es muy baja. En el caso de los niños críticos no existen metaanálisis al respecto y hay muy poquita evidencia, ¿no? Este estudio es un estudio que se realizó en el año 2016 comparando 4 grupos de tratamiento. Un grupo que no recibió suplementación con zinc, otro grupo que recibió 250 microgramos kilo día, un tercer grupo que recibió 500 microgramos kilo día y un cuarto grupo que recibió 700 microgramos kilo día. Y se realizó una medición diaria no solamente de los niveles de zinc, sino también de la interleuquina 6, la PCR, los linfocitos y la glucosa. Pues bien, en estas 3 gráficas que veis aquí, lo que viene representado es un paciente tipo de cada uno de los grupos, y lo que se ve es que en todos los grupos aumenta la cantidad de zinc plasmático a medida que pasan los días de tratamiento. Sin embargo, cuando se analizaron las 3 dosis en conjunto, se vio que únicamente la dosis de 500 microgramos kilo día alcanzó unos niveles plasmáticos de zinc en torno al percentil 50, ¿no? La dosis menor no alcanzaba esos niveles y la dosis de 750 microgramos sobrepasaba el percentil 50. Cuando se analizó realmente si existía asociación entre los niveles plasmáticos de zinc y la interleuquina 6 o la PCR, tanto en el día 1 como a lo largo del tiempo de estudio, no se vio que existieran diferencias significativas, así como tampoco existieron diferencias entre las dosis de zinc administrada y el número y distribución de los linfocitos. Por lo tanto, no está muy claro realmente si puede ser beneficioso. Algo bueno de este estudio es que no se encontraron efectos adversos con ninguna de las dosis estudiadas, teniendo en cuenta que tampoco existió alteración en los niveles de cobre, ¿no? Debido a esa relación inversa que existe entre estos 2 micronutrientes. Este otro estudio es un estudio mucho más reciente y lo que hizo fue valorar qué utilidad tenía la suplementación con zinc enteral respecto a la respuesta de algunos genes implicados en la respuesta inmune. Entonces analizó varios genes, ¿no? Pero sobre los que obtuvo resultados fundamentalmente fueron sobre el gen CD14, que es un gen que va a codificar para proteínas que intervienen en el reconocimiento de las bacterias y la activación de la respuesta inmune, y los genes S100, que son genes que están encargados de la regulación de la inflamación y la respuesta inmune, ¿no? El S100A9, que también se encarga de la movilización de las células hacia el lugar de la infección, y el S100A8, que aumenta la inflamación y el estrés celular. Pues bien, lo que se vio es que la suplementación con zinc enteral en neonatos con sepsis aumentaba la regulación del CD14 y del S100A9 y disminuía la regulación del S100A8. Por lo tanto, parece que el zinc podría tener un cierto efecto inmunomodulador en estos pacientes. Respecto a la glutamina, de nuevo, también hay poca evidencia.
¿no? Este estudio, que se realizó en un hospital español, analizó el efecto de la glutamina asociada a la nutrición parenteral sobre las head shock proteins, ¿no? Estas proteínas de choque térmico actúan como chaperonas moleculares, asegurando el correcto plegamiento de las proteínas y además ayudan a reparar y a degradar todas aquellas proteínas que están dañadas. Y por otra parte, regulan también la respuesta inmunológica. Lo que se vio en este estudio es que aquellos pacientes en los que se había suplementado con glutamina tenían mayores niveles de head shock protein durante mayor tiempo. Sin embargo, no parece que esto tuviera una traducción en términos de inflamación o de duración de ingreso en la UCI y en el hospital, ¿no? De nuevo, algo positivo es que no se encontraron efectos adversos relacionados con la suplementación con glutamina en estos pacientes. ¿Y qué ocurre con otros grupos especiales, como son los quemados o los niños con traumatismo craneoencefálico? Bueno, pues así como la administración de glutamina en pacientes adultos quemados sí que parece que juega un papel importante, en el caso de los niños críticos no se ha asociado con una mejor o con una mejoría del pronóstico, ¿no? Hay que tener en cuenta que es cierto que los estudios que tenemos son pocos y con pocos pacientes. En el caso de los pacientes con traumatismo craneoencefálico tampoco se han encontrado diferencias significativas en términos de mortalidad, estancia hospitalaria o infección con la suplementación con glutamina. Respecto a la arginina, la suplementación con arginina en adultos es controvertida, ya que parece que en algunos pacientes quirúrgicos puede resultar beneficiosa, pero en pacientes con sepsis ha demostrado que puede aumentar la mortalidad. De nuevo, en niños, poca evidencia, ¿no? Solamente tenemos este estudio que se realizó en un hospital de Santiago de Chile hace unos años, en el que se comparó la suplementación con arginina enteral con una fórmula normal y se vio que sí que la suplementación con arginina podía tener algo de efecto inmunomodulador, pero no se objetivó una evidencia clara en cuanto a la mejoría del pronóstico. Por otra parte, también se han estudiado la suplementación con cócteles, es decir, con la mezcla de varios de estos nutrientes. Entre los primeros estudios que se hicieron al respecto, tenemos este publicado en 2005 por Briasulis y su grupo, en el que se comparó una nutrición enteral convencional con una inmunonutrición con glutamina, arginina, antioxidantes y omega 3. Pues bien, aunque en el grupo tratado con inmunonutrición parecía que sí que mejoraba algo el balance nitrogenado y los índices nutricionales y también se veía una menor colonización gástrica por gram positivos, cándida y menor infección nosocomial, se vio que, aunque no fue significativo, hubo un aumento de la mortalidad en el grupo tratado con inmunonutrición. Fijaos que en este grupo la mortalidad fue de un 12% frente al 4%. Por lo tanto, no parece que todas las combinaciones de nutrientes puedan ser factibles en el caso de los pacientes críticos. Este otro estudio, el estudio Crisis, publicado en el 2012, es un estudio que analizó la inmunonutrición en 300 niños críticos procedentes de 8 unidades de cuidados intensivos pediátricos y estudió dos grupos diferentes de suplementación. Un grupo recibió una suplementación con un cóctel de zinc, selenio y glutamina enteral y metoclopramida intravenosa, y otro grupo recibió una nutrición basada en proteínas del suero. Y lo que se analizó fue el tiempo hasta la infección o sepsis nosocomial. Pues bien, aunque en la población general no se encontraron diferencias significativas, sí que hubo diferencias importantes en el grupo de los inmunodeprimidos, ya que en este grupo la suplementación con zinc, selenio, glutamina y metoclopramida se asoció con una disminución de la incidencia de infección frente al grupo tratado con las proteínas del suero. Esto hizo
que años más tarde se hiciera un análisis post-hoc de la interacción entre estos dos tratamientos de inmunoterapia y el estado inmunológico de los pacientes. De manera que los niños se dividieron en pacientes inmunocompetentes con y sin linfopenia y pacientes inmunodeprimidos. Y de nuevo se objetivó que los pacientes inmunocomprometidos, el grupo de zinc, selenio y glutamina, tuvo mejores resultados en términos de infección que el grupo de las proteínas del suero, en los que aumentó la incidencia de infección nosocomial y sepsis y disminuyó el tiempo hasta el desarrollo de estas infecciones. Por lo tanto, ¿qué dicen las guías al respecto? Bueno, pues estas son las últimas guías europeas publicadas en cuidados intensivos de adultos, ¿no? Y lo que nos dicen es que, y que son similares a las recomendaciones pediátricas. Entonces sabemos que debemos administrar una cantidad de micronutrientes, que es la cantidad diaria recomendada, y que tenemos que administrarla siempre en los pacientes que están tratados con nutrición parenteral. De hecho, incluso las guías recomiendan la repleción de los micronutrientes cuando existe un déficit agudo o crónico, pero sin embargo no existe suficiente evidencia en el momento actual para utilizar los micronutrientes a altas dosis y como monoterapia. Respecto a los aminoácidos que hemos visto, aunque en estas últimas guías que las han publicado hace poco, que son una revisión parcial de las recomendaciones, parece que la glutamina sí que puede ser útil o está recomendada en pacientes grandes con quemaduras, grandes quemados o con trauma, sin embargo no está recomendada en el resto de los pacientes adultos, ¿no? Aunque parece que estas recomendaciones se revisarán en un futuro. Sin embargo, en el caso de los niños, tanto las sociedades americanas como las sociedades europeas no recomiendan la inmunonutrición en el momento actual debido a esta escasa evidencia que tenemos. Por lo tanto, como conclusión, pues debemos recordar que los micronutrientes son esenciales para mantener la adecuada homeostasis del organismo y que por este motivo tenemos que administrarlos en las cantidades diarias recomendadas y replecionarlos en el caso de que exista un déficit agudo o crónico. Sin embargo, en el momento actual no existe suficiente evidencia para administrarlos como monoterapia, así como tampoco existe suficiente evidencia para recomendar la inmunonutrición, ¿no? Sin embargo, yo creo que debemos dejar una puerta abierta a estudiar más si realmente existen algunos pacientes que puedan beneficiarse de esta suplementación con estos nutrientes. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y aquí debajo os dejo mi correo electrónico por si acaso queréis escribirme por si tenéis alguna pregunta y sugerencia. Un saludo desde Madrid. Excelente, muchas gracias. Desgraciadamente en Madrid creo que son las 2:30 de la mañana y no vamos a poder tener preguntas para María José, pero sí tenemos algunas preguntas para nuestros dos panelistas. Para la doctora Enid Martínez, tenemos muchas preguntas que se relacionan con el residuo gástrico. La verdad es que las guías no recomiendan el uso rutinario de la medición del residuo gástrico para monitorizar la tolerancia a la nutrición enteral. Sin embargo, continúa utilizándose. Por ejemplo, yo les quiero compartir datos que provienen de estudios de nuestro comité en las unidades latinoamericanas de cuidados intensivos. Tenemos dos estudios, uno que se publicó en 2009 en Anales Españoles de Pediatría, con 24 unidades, y otro que se publicó en 2019, 10 años después, con 47 unidades en 17 países, este último en Pediatric Critical Care Medicine. Y resulta que en 2009, 71% de las unidades medían el residuo gástrico y para 2019 este porcentaje bajó al 55%. Entonces, a la doctora Enid le han preguntado
¿cuál es la importancia actual de la medición del residuo gástrico? Si se aplica estas recomendaciones a los recién nacidos, ¿cuáles son los volúmenes que ella considera importantes o a partir de los cuales deberían tomarse decisiones? Y después hay una pregunta sobre la nutrición enteral en el niño que está en decúbito prono. Vamos aquí a aumentarle un poquito. ¿Vale la pena medir el residuo gástrico cuando el niño está en decúbito prono? Y si es que hay volúmenes máximos que se deberían considerar en nutrición enteral en estos pacientes. Muchas gracias, Emil. Muchas gracias por esa pregunta y usualmente es del tema del que más se habla porque aunque todos tenemos como un entendimiento de que el residuo gástrico no nos está dando la historia completa, ¿verdad? Yo no hablé ni siquiera sobre cómo cuando lo medimos no es una medición perfecta porque el tubo se puede colapsar, porque puede que no esté ni siquiera en el punto perfecto del estómago, etcétera. Todavía cuando se hacen cuestionarios tiende a salir a relucir que todavía lo están midiendo algunos grupos. Por lo que, en cuanto a cuál es su importancia, yo lo que diría es que no lo usaría como la única medida en lo absoluto sobre qué está pasando en el sistema gastrointestinal. Si su unidad se siente cómodo a decidir que no lo va a medir en lo absoluto, pues puede considerarlo y sé de unidades que han hecho eso. Pero si la unidad todavía no se siente cómoda en no medirlo en lo absoluto y que quede claro que hasta las guías de los adultos recomiendan el que no se mida rutinariamente, pero no dicen que es completamente contraindicado porque hay algunos grupos en los cuales sí ayuda. Pues entonces en ese caso que tomen en cuenta otras medidas a la misma vez que el residuo gástrico, que no lo usen por sí solo. En cuanto a los límites a tomar en consideración, no hay ninguna guía específica y para poder tomar en consideración la edad del paciente y el peso, lo que más se recomendaría o lo que le diría que considere sería el uso del volumen por peso y se ha reportado que diferentes unidades usan desde 1 a 3 mililitros por kilo o a veces usan el porcentaje de la nutrición que ha recibido el paciente. Si el residuo gástrico es un 20% de lo que estaba recibiendo, un 50%, pues que considere eso. Diferente a los adultos que usan a veces volúmenes absolutos, en el grupo pediátrico no los recomendaría. En cuanto a el grupo neonatal, la evidencia ahí es diferente y ellos han completado más estudios que el grupo no neonatal y sé que se han progresivamente han movido más hacia la dirección de no verificar residuos gástricos rutinariamente y ciertamente no necesariamente usar el volumen, tanto como a veces las caracterizaciones de ese líquido y ese fluido, como a veces sí está relacionado a la enterocolitis necrotizante. Y por último, en cuanto a la posición prono, realmente no hay en pediatría muchos estudios en cuanto a la nutrición en la posición prono y en cuanto a usar el residuo gástrico o no. Hubieron muchos estudios de los adultos por el COVID, ¿verdad? Porque el poner a la paciente en esa posición volvió a tener un auge. Y en general lo que yo diría es que los estudios en resumen decían que era seguro darle nutrición al paciente. En algunos casos noté que estaban dando volúmenes un poquito menor de la meta ideal del paciente y por lo que noté estaban usando las mismas medidas que usaban cuando el paciente no estaba en la posición prono, pero no tengo ninguna data específica al paciente pediátrico, aunque por lo general tendemos a apreciar que lo que encontraron los adultos tiende o puede aplicar al paciente pediátrico. Sé que mi contestación dejó también muchas preguntas porque es un tema todavía, yo creo, un poco controversial. Hay personas con quien hablo que se sienten muy seguros de que no se tiene que medir y hay personas con quien hablo que se sienten todavía inseguros de echar hacia adelante sin esa medida hasta que haya un estudio formal aleatorio pediátrico. Muchas gracias, Enid.
Y unas preguntas para el doctor Salvador Villalpando, que sin duda la microbiota es un tema grandemente olvidado para nosotros los intensivistas. Muchas gracias por su brillante presentación, doctor. Y tenemos aquí dos preguntas. La primera dice, ¿conoce estudios recientes que aclaren el papel de los inhibidores de la bomba de protones en el vaciamiento gástrico? Hay estudios que proponen un retraso en el vaciamiento. Y la otra es si una vez que el paciente se encuentra ya estable, puede utilizarse probióticos en el paciente crítico. Muy buenas preguntas ambas. La pregunta a la de retraso del vaciamiento gástrico no lo conozco, pero es muy intuitivo en el sentido de que bajando el pH gástrico, el reflejo de enterogastrona va a verse activado y no va a haber, o sea, la velocidad del vaciamiento gástrico disminuye. Y esta es quizás una de las razones por las que la asociación de inhibidores de bomba de protones y neumonías de ventilador y neumonías en pacientes críticos es tan clara, ¿no? Además de que rompe la barrera inicial antibacteriana. Entonces, pues sí, la recomendación de inhibidores de bomba de protones en terapia intensiva tiene que ser muy cuestionable. Nosotros estamos en el hospital, no la estamos usando en ningún paciente intubado. Entonces, punto así como crítico en cualquier área del hospital. Y para el uso de probióticos en condiciones estables, aquí el asunto tiene más que ver con el catéter venoso central. Si la estabilidad probablemente ya no tiene catéter, no habría mayor empacho en usar cualquier probiótico, pero los hongos, las esporas en particular, son las que más temor nos dan a los gastroenterólogos y a los intensivistas. Entonces, sí, en condiciones estables, sí, vigilar la condición quizás del catéter sería la única observación que yo les diría como cuidado, porque sí, son bastante eficaces. Muchas gracias, doctor. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una pregunta adicional que creo que es clásica entre los intensivistas pediátricos. ¿Podemos iniciar la nutrición parenteral en aquellos niños que definitivamente tienen contraindicación para la enteral en forma precoz? ¿Qué tan precoz? ¿Debemos esperar la primera semana y comenzar a partir del 7º día, como dice el estudio Pepanic? ¿Qué nos dicen los panelistas? Nosotros, como usted mencionó, el estudio Pepani, que esperó hasta el día 8, ¿verdad? Para empezar la nutrición parenteral en el grupo conservador. Nosotros empezamos la nutrición parenteral antes que el día 8, cuando se sabe que el paciente única y simplemente no va a recibir ninguna nutrición enteral, sea porque, vamos a decir, no hay acceso a la vía intestinal porque tiene fracturas en la cara o es un paciente de cirugía abdominal, etcétera. No lo empezamos inmediatamente. Lo tenemos como una manera graduada, donde si el paciente es un neonato, pues se empieza a considerar al día 3. Si el paciente tiene malnutrición, se empieza a considerar al día 5 y no es neonato. Y si el paciente no tiene malnutrición y no es neonato, pues sí, a veces esperamos hasta el día 7. Pero es una conversación, no es que no se discute hasta el día 7 y de repente se empieza el día 8, es que lo empezamos a hablar y ciertamente a veces empieza antes del día 8, pero nunca inmediatamente, nunca en las primeras 24 a 48 horas. Muchas gracias. Nosotros hacemos algo parecido en el instituto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes y moderadores. Doctora, muchas gracias. Doctor Salvador, doctora Nit, excelentes presentaciones. Adicionalmente, queremos recordarles nuestro próximo seminario web. Lo tendremos el 1 de febrero con el grupo de renal. A todos, muy buenas noches y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.